Nuevamente, hermanos, vamos a continuar, es decir, con nuestra clase. Esta es la lección número 10 y vamos a examinar la dispensación de la gracia, su primera parte. Así que bienvenidos a este instituto, tanto a los que están conectados en vivo, como a aquellos que lo harán, es decir, después en diferido. Sean bienvenidos y es mi deseo que ustedes puedan ser bendecidos con la palabra de Dios, que puedan estar aprendiendo, que puedan asimilar la enseñanza, que puedan tener paciencia también para aprender. Eh, el instituto requiere exige mucho tiempo para la enseñanza. A veces vamos muy rápido, no tenemos tiempo de hacer muy largas explicaciones, especialmente decir por este medio. Pero creo que ustedes tienen una ventaja que otros no tienen. Ustedes pues, tienen la ventaja de tener acceso a los materiales en la web y ustedes pueden volverlos a ver, pueden escucharlos y pueden tomar notas y revisar sus notas. Pueden leer todas las citas bíblicas que aquí no podemos hacer por el momento y así pueden ustedes ampliar más su conocimiento. Es decir, francamente, el instituto es darles como lineamientos para que ustedes puedan ser mejores estudiantes y puedan ser buenos maestros en un futuro, que puedan ustedes dedicarse a aprender y a enseñar la palabra de Dios. Personalmente yo conozco a muchos de los alumnos que yo he tenido en el instituto aquí en El Salvador, en Nicaragua, es decir, que son ahora excelentes maestros que están enseñando en otros institutos y me siento agradecido con el Señor. Yo no me siento orgulloso, pero me siento agradecido y me siento comprometido también, ¿verdad? Por lo que ellos están haciendo. Entonces, que sea para la alabanza del Señor, que sea para la gloria del Señor. Así que les animo, ¿verdad? A no desanimarse. Les animo a animarse, ¿verdad? Y a continuar aprendiendo de la palabra de Dios. Oremos. Gracias, Señor, en esta oportunidad nuevamente. Queremos exponer tu palabra y nos ponemos en tus preciosas manos para que tú nos dirijas y nos des el conocimiento que necesitamos para aprender y aplicar y enseñar a otros. En el nombre de Jesús pedimos esas cosas. Amén. Bien, entonces vamos a examinar la dispensación de la gracia, su primera parte, la lección número 10 en sus notas. Así que si usted tiene a mano ahí sus notas, recuerde la lección número 10. Algunas clarificaciones que necesitamos hacer con respecto a esta dispensación. La palabra griega traducida gracia es la palabra cariz. Se refiere primeramente al favor o bendición inmerecida. En segundo lugar, se refiere a una actitud de gratitud que resulta en sus bendiciones. Esto ya lo hemos visto, por eso vamos a ir rápido, ¿no? Pero debemos entender aquí, al comprender lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, que somos salvos por gracia y que vamos a un cielo por gracia, es decir, que no merecemos, los creyentes deberíamos ser las personas más agradecidas de la tierra. ¿Están de acuerdo? Sí, amén. Es decir, debiéramos de ser las personas más agradecidas. Cada día agradecer al Señor, porque decir, Señor, gracias, porque primero no merezco no merezco tu salvación, tampoco merezco el cielo, pero te doy gracias porque a pesar de que no lo merezco, tú me lo has ofrecido y yo lo acepto por medio de la fe. Luego, en las eras pasadas, Dios trató al hombre en gracia. Si no hubiera sido así, ninguno hubiera sido salvo o justificado ante él. Esto es verdad, incluso con Adán, ¿verdad? Algunos preguntan, mire, ¿y Adán fue salvo? Creo que sí. Él no nació siendo un creyente salvo, no. Él debió haberse acercado a Dios por medio del método que Dios le enseñó posterior, de cómo el hombre debía de acercarse a Dios. Y era un acto de fe. Incluso venir con una ofrenda de un sacrificio era un acto de fe.
Quizás los hombres no entendieron en un principio esto, pero era un acto de fe. Había una víctima, es decir, era una ilustración de lo que iba a hacer con Cristo en el futuro. Pero era un acto de fe, es decir, la fe puesta en el prometido Salvador. Entonces, antes de la cruz, la fe era puesta, digamos, en el futuro. Ahora, es decir, después de la cruz, nuestra fe es puesta, es decir, en un hecho pasado, en un hecho histórico, en la muerte de Cristo. Entonces, cuando hablamos de la dispensación de la gracia, no estamos diciendo que antes no hubo gracia. En Génesis 6 vemos que Noé halló, dice, gracia ante los ojos de Dios. En Éxodo 33 leemos que Dios mostró gracia a Israel. La gracia no es algo nuevo, es decir, esto no es un invento del Nuevo Testamento, no se lo inventó Pablo, como algunos dicen, no. La gracia es un tema desde el principio, ¿verdad? Desde el Génesis. Y sigue siendo una verdad hasta el último versículo de Apocalipsis. Toda la Biblia vemos que Dios ha tratado al hombre en gracia. Ahora, en Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esta es la primera vez que encontramos la palabra gracia en la Biblia, pero esto no significa que Dios no trató con gracia a Adán. Incluso el hecho de haberlo sacado del huerto del Edén fue un acto de la gracia de Dios. Fue un acto de la gracia. Incluso el hecho de que mueren es un acto de la gracia de Dios. ¿Por qué? Imagínense qué habría pasado si la muerte física no existiera después de la caída de Adán. Vivir en un cuerpo corrupto, es decir, con una infinidad de enfermedades eternamente, no tendría, es decir, no sería gracioso. Pero gracias a Dios por la muerte física también. Aunque ese no fue el plan de Dios inicialmente, esto no significa que se le salió de las manos. Él ya sabía lo que sucedería. Por eso él dijo, no coman del fruto del bien y del mal, porque el día que del coman ciertamente morirá. Dios sabía esto, porque Dios en su omnisciencia y en su presciencia sabía todas las cosas y él predijo esto, pero también él se anticipó y tiene un plan, es decir, en la eternidad pasada para el hombre. Y todo redunda para la gloria de Dios. Esto es muy importante entenderlo. En Éxodo 33:12, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Moisés, bueno, halló gracia ante los ojos del Señor. O sea, Dios le dispensó gracia a este hombre para sacar a su pueblo. Y número 3, debido a la venida y la obra consumada de Jesucristo en el Calvario, la gracia de Dios ha venido en mayor plenitud. A mí me gustan mucho estos dos versículos, Juan capítulo 1, 16 y 17. Dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Miren ustedes es decir, los contrastes aquí, ¿verdad? La ley por medio de Moisés, pero la gracia por medio del Señor Jesucristo. Es decir, no significa que cuando Dios dio su ley no hubo gracia. Sí hubo gracia porque Dios trató a Israel con mucha gracia. Si Dios no hubiera tratado con gracia a esa nación de Israel, los hubiera terminado a todos en el desierto. Pero Dios dejó un remanente porque Él es un Dios de gracia y tiene planes con ese pueblo porque es su pueblo escogido. Pero la plenitud de la gracia fue demostrada por Dios en la cruz del Calvario, en la persona de su Hijo Jesucristo. Y gracias a Dios por eso. En esta presente dispensación, la gracia de Dios es la causa de la justificación, ¿verdad? Es la causa de la justificación.
Somos justificados por causa de su gracia. Somos justificados gratuitamente. Significa sin causa. Somos salvos. Vamos al cielo sin ninguna razón de parte nuestra. Todo por medio de la gracia de Dios. Todo es inmerecido. Aleluya por esto. Romanos 3:24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En esta presente dispensación, la gracia de Dios es la base de la seguridad eterna. Es la base de la seguridad eterna. En Romanos 5, 1 al 2, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos parados en la gracia y en la base de nuestra esperanza futura. Esto es lo que dice aquí. Y lo tercero que vemos es que la gracia de Dios es la razón de la verdad posicional. ¿Qué significa esto? Bueno, en Romanos 5:20, vamos a ver Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Uno podría pensar, bueno, si el pecado abundó, el juicio de Dios debía de ser fulminante. Pero ¿saben qué? Fue todo lo contrario. Cuando el pecado dice que abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Y esto es lo que realmente uno puede ver tanto en el pueblo de Israel, como es decir, con los gentiles, con la iglesia del Señor, ¿verdad? Eso no significa que Dios es tolerante y que Dios dice, ok, ¿verdad? Un pecado por aquí, otro pecado por allá, no importa, ¿verdad? No, Él siempre tiene, es decir, una manera de disciplinar a sus hijos cuando pecamos, cuando nosotros fallamos, porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios riguroso. Y nos trata con amor, ¿verdad? Eso no significa que va a agarrar el látigo y nos va a matar, no, pero nos disciplina con amor. Pero siempre disciplina. Además, la gracia de Dios es el medio para la santificación práctica. Esto lo hemos aprendido en Romanos capítulo 6. Vamos a ver, bueno, aquí en Romanos 6, 11 al 14 y 8, 1 al 4. Creí que tenía el pasaje, pero no. Pero en Romanos 6 habla de nuestra victoria práctica sobre el pecado. No podemos vencer al pecado sobre la base de nuestros propios esfuerzos o por medio de la moralidad. La victoria verdadera sobre el pecado viene de un entendimiento correcto de la gracia, de nuestra posición en Cristo y por depender en el poder del Espíritu Santo. Es caminar en fe de la mano del Señor. Esto es lo que podemos ver nosotros en Romanos capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Capítulo 6 empiezan los mandatos. En el capítulo 7 dice que nosotros no podemos vivir la vida cristiana en nuestros propios esfuerzos. El capítulo 8 nos dice que podemos tener victoria práctica sobre el pecado por medio de la dependencia del poder del Espíritu Santo. Pero también vemos que la gracia de Dios es el medio para el servicio eficaz. Pablo es el resultado de la gracia de Dios y aquí podemos aprender muchas cosas. Él dice, pero bueno, dice, mi apostolado es por la gracia de Dios y todo lo que soy, dice, es por la gracia. En ese pasaje 3 veces menciona la gracia de Dios. Somos el resultado o el producto de la gracia de Dios. Lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos. Así que no debe de haber razón para estar orgullosos, sino para ser humildes y agradecidos y servir al Señor con la disposición correcta, porque todo es por la gracia de Dios. Bueno, que el Señor me ha puesto en esta gran iglesia porque yo soy el pastor, salí del seminario tal y yo tengo tantos títulos. No olvídese de esos títulos. Dios no está agradado por títulos que usted tenga. Dios está agradado si usted es un siervo humilde y sigue a Él bajo su gracia.
entienda, es decir, hay que tener una comprensión correcta de la gracia de Dios. Además, la gracia de Dios es la norma para la ofrenda, es decir, ¿cómo debemos de ofrendar? Bueno, miren, en los capítulos 8 y 9 de 2 de Corintios, Pablo ha dado las instrucciones cómo debe de hacerse. La gracia de Dios debe ser el motivo para ofrendar, no debe ser exigida. El creyente debe dar voluntariamente para el Señor, ¿verdad? No para ser exhibido, no para comprar cuotas de poder, no para aparecer en el libro de la tesorería con mi nombre, fulano de tal. Miren, este hermano sí es un gran siervo de Dios, ¿verdad? O esta hermana, es decir, no se pierde y aquí está su nombre, ¿verdad? Así que la vamos a poner en un buen puesto en la iglesia porque esta persona sí merece, ¿verdad? No, no es para eso. Sabe que yo nunca he estado de acuerdo de que el nombre de uno aparezca en un libro de ofrendas. Está bien si se quiere hacer, pero que sea un libro de registro que solo lo conozca, es decir, el Señor, una persona que lleva los controles, pero no otras personas, porque eso le va a dar le va a dar orgullo. Y en la vida cristiana no debemos de ser orgullosos, ¿verdad? No debemos de presumir de todo debe ser el resultado de la gracia. Es decir, por gracia debemos de dar la cantidad que debemos de dar, las veces que debemos de hacerlo, cuándo debemos de hacerlo y cómo debemos de hacerlo. La gracia es la norma, ¿no? Para hacerlo. Ahora veamos la nueva revelación. En anticipación a la muerte, resurrección y ascensión de Cristo al cielo, Él nos dio una cantidad significativa de verdades en cuanto a la iglesia en Juan capítulos 13 al 17. No tenemos tiempo para leer todo esto, pero en esta sección del Evangelio de Juan se llama el discurso del aposento alto, donde Jesús instruyó a sus discípulos con muchas lecciones valiosas y muchas de esas verdades fueron acerca de la iglesia. Pero veamos solamente algunas cosas que incluyó, ¿verdad? ¿Qué incluyó esto? Bueno, en capítulo 13 Jesús habló acerca del compañerismo y la limpieza espiritual práctica. Pues también habló del servicio. Acuérdense que en el capítulo 13 Jesús se puso una toalla, tomó una tina de agua y lavó los pies de sus discípulos, incluyendo los pies de Judas, ¿no es cierto? Pero Jesús le estaba dando una lección, es decir, de servicio, es decir, que debemos de servir con humildad, ¿verdad? En el capítulo 14, Jesús enseñó de su ascensión, les habló del rapto, nuestro hogar en el cielo, cómo orar pidiendo en su nombre y la venida del Espíritu Santo. Y luego, es decir, también habló, es decir, de que el Espíritu Santo iba a venir a hacer y les habló acerca de la paz con un creyente que puede disfrutar, que un creyente puede disfrutar de paz con otro creyente. Esto es interesante, ¿verdad? Son como ordenanzas, son como mandatos. En el capítulo 15 Jesús habló de la vid verdadera. Es un pasaje muy conocido y habla de que nosotros somos los pámpanos y que la vida cristiana por medio de vivir la vida cristiana por medio de permanecer en él. La vida cristiana, si no permanece en la vid, no puede llevar el fruto del Espíritu. Es decir, podrá llevar otras cosas, pero no el fruto del Espíritu. Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Nada que sea realmente que honre a Dios. Porque podemos hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Incluso en la carne podemos predicar, podemos evangelizar, podemos ofrendar, podemos cantar, podemos hacer una vigilia, podemos ayunar, podemos hacer muchas cosas, pero eso no trae ningún, es decir, beneficio para la honra de Dios. Podrá traerlo para nosotros, pero no para la gloria de Dios. Entonces, cuando Jesús dice que separados de mí nada podéis hacer, significa nada que sea de mi agrado, nada que sea para mi alabanza, nada que sea para mi gloria. Y de eso se trata la vida cristiana. No es para nuestra gloria, es para la gloria de Cristo. El capítulo 16, Jesús dijo que los discípulos iban a tener más revelación, refiriéndose, es decir, que Dios iba a inspirarles a escribir las epístolas.
Y es en las epístolas donde nosotros tenemos la mayoría de los mandatos para la iglesia hoy en día, ¿no? En el capítulo 17, Jesús oró por la unidad espiritual de la iglesia. Él oró por sus discípulos, que era el inicio de la iglesia, la cual vendría después de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión al cielo. Entonces, todas las doctrinas del Nuevo Testamento pueden encontrar su núcleo en el discurso del aposento alto. Todas. Es decir, si hacemos un estudio cuidadoso, minucioso, versículo por versículo de estos capítulos del 13 al 17, se darán cuenta ustedes que todas, la mayoría de las doctrinas de la iglesia están ahí, ¿verdad? Y luego son ampliadas en las epístolas. Número 2, además de esto, Dios dio más revelación en cuanto a la gracia a Pablo, a los otros santos apóstoles y profetas. Vayamos allí a Efesios 3 del 1 al 5. Por esta causa, dice, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración, o sea que en algunas versiones dice dispensación, de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Aquí preste atención que habla de el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es interesante que en el versículo 2 está hablando de la dispensación de la gracia. Ahora, aquí hay unas preguntas. ¿Qué nos debería clarificar esto a nosotros? Que estas verdades no eran reveladas solamente a Pablo, ¿verdad? No solamente fueron reveladas al apóstol Pablo. Además, aquí en el versículo 5 habla de otros apóstoles y profetas. En número 3, que esta revelación se llama misterio de Cristo. El misterio de Cristo. ¿Qué significa un misterio? Algo que estuvo escondido, oculto, no conocido o visto antes, ¿verdad? Esto es muy importante que podamos entenderlo. Miren qué interesante, a la gente le gusta lo misterioso, ¿verdad? Si, por ejemplo, tuvieran que escoger en la iglesia, si ustedes le dijeran a la iglesia, ok, queremos estudiar, por ejemplo, queremos estudiar el Evangelio en la epístola de Pablo a los romanos. ¿O qué tal si, por ejemplo, estudiamos la defensa del Evangelio en la epístola a los Gálatas? Pero tenemos en la otra mano la opción de estudiar el Apocalipsis. Y entonces le pidieran a la congregación que levante la mano, es decir, para ver quiénes quieren que se hable, es decir, por un largo tiempo acerca del Evangelio o la defensa del Evangelio versus, es decir, las cosas del Apocalipsis. Les aseguro que la mayoría levantaría la mano por el Apocalipsis, porque a la gente le gusta lo misterioso, ¿no? El hombre siempre es así. Es misterioso. Misterioso. Pero, ¿qué significa misterio? Decíamos, algo que estuvo escondido, oculto, no conocido o visto antes. Por lo tanto, esta verdad de la dispensación de la gracia era un misterio antes, pero ahora fue revelado primeramente por medio de Pablo o a Pablo, pero también por medio de otros apóstoles y profetas, ¿verdad? Esta nueva revelación incluyó la unidad y bendiciones de los judíos salvos y los gentiles en el cuerpo de Cristo en la iglesia universal. Este es el misterio, ¿verdad? Una nueva unidad. Es decir, en Efesios 3:6 habla de un nuevo cuerpo de Cristo. Todos los salvos, judíos y gentiles, son miembros de la iglesia universal de Cristo. Aquí es interesante entender este punto. Este es el misterio. ¿Cómo es que Dios, esto no
Es más, ni aún en el tiempo, por ejemplo, de Cristo lo pudieron entender la mayoría de los judíos. No lo entendían. Al principio, ni Pedro podía entender eso. Después lo entendió, revelación de Dios. Pero no lo entendía al principio. Él tenía algunos problemas judaizantes todavía, pero lo entendió después, ¿verdad? Dios se lo reveló. Entonces, ¿cómo lo iban a entender los demás judíos? Es por revelación de Dios. Pero era un misterio. Ahora ya no es un misterio, porque ha sido revelado. Estamos precisamente en esta dispensación, es decir, la dispensación de la gracia también se le llama la dispensación de la iglesia, ¿verdad? Por eso hay dos partes aquí en esta lección. Lección 10 y 11 tienen que ver con la dispensación de la gracia. Esta nueva revelación incluyó las inescrutables riquezas de Cristo. Aquí es donde podemos aprender de Efesios capítulo 3, versículos 7 y 8. Vamos a ver si tenemos aquí sí. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me había sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, que me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En Cristo hemos sido enriquecidos, y esto lo dice también el escritor de Efesios, ¿verdad? Dice que debemos estar agradecidos con Dios el Padre de que en Cristo hemos sido enriquecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y es interesante, ¿verdad? Porque ojalá que podamos apreciar la profundidad de la verdad que fue escrita a nosotros, las inescrutables riquezas de Cristo. Podríamos pasar mucho tiempo hablando de esto, ¿verdad? Entendamos el contraste entre la ley y la gracia. Es decir, esto es muy importante. A mí me gusta hacer este ejercicio con frecuencia. Bajo la ley, un edificio terrenal, 2 de Samuel 3:17, bajo la gracia, el cuerpo del creyente, 1 Corintios 6:19-20, y la iglesia local, 1 Corintios 3:16. El apóstol Pablo dice que o ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, Dios habitaba en el tabernáculo, ¿verdad? En el lugar santo, santísimo. Pero hoy, en esta dispensación, Dios habita en el corazón, vamos a decirlo así, ¿verdad? Pero habita en el ser del creyente, ¿verdad? En Cristo, en Cristo. Con respecto al sacerdocio, bajo la ley, elegidos y del linaje de Aarón, Levíticos 8, bajo la gracia, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Hebreos 7:7 al 28, y cada creyente un sacerdote. Un sacerdote. 1 Pedro 2:5. En el Antiguo Testamento habían sido elegidos solamente de la tribu de Leví, ¿verdad? De los descendientes de Aarón. Pero ahora podemos nosotros ser escogidos como sacerdotes de Dios en esta dispensación. Con respecto al sacrificio, bajo la ley, requerimiento reiterado de las ofrendas expiatorias, Levíticos capítulos 1 al 7, eran una sombra. Bajo la gracia, gracias a la obra completa de Jesús en la cruz, no más sacrificios por los pecados. Y esto lo vemos en Hebreos 10 al 18. Él fue el sacrificio perfecto, de una vez hecho y para siempre, ¿verdad? Jesucristo es la realidad de la sombra del Antiguo Testamento. Con respecto al día de reposo y las convocaciones santas, bajo la ley requeridas, Éxodo 28, Levítico 23 y número 28, bajo la gracia no hay días de reposo ni convocaciones santas. Y ustedes aquí les puse una ilustración de la simbología de las fiestas santas del pueblo de Israel. Y para nosotros le puse ahí un calendario 2022. Todavía estamos en el 2021, pero ya casi estamos terminando. Todos los días, ¿verdad? Todos los días de domingo a lunes, o al revés, de lunes a domingo, como quieran ver, todos los días
son para poder servir al Señor. Es decir, no tenemos convocaciones santas. Es decir, el domingo no ha sustituido al sábado. Nosotros no nos reunimos el domingo porque es nuestro sábado, ¿verdad? No. El domingo es porque el domingo es el día que descansa la mayoría. Entonces tiene tiempo para reunirse, pero si nos podemos reunir todos los días, a cualquier hora, no importa. Es decir, no hay un día, es decir, especial para reunirnos o para convocaciones. Con respecto a las regulaciones dietéticas, bajo la ley específico, requerido y autorizado por la ley judía, Levíticos 11. Ahí ustedes pueden leer y ver qué cosas podían y qué cosas no podían comer. Por ejemplo, los judíos no pueden comer camarones, no podían comer camarones. Bajo la gracia, todo alimento es bueno si se toma con acción de gracias, ¿verdad? Es decir, bajo la ley había una restricción, ¿verdad? Dietética. Pero bajo la gracia, todo es bueno con acción de gracias, ¿verdad? Es decir, y por ejemplo, los que están en México, saben de que los chapulines son ricos, realmente. Añoro esos chapulines. Aquí no tenemos nosotros, sí, hubo un tiempo que habían, pero aquí no hay. Pero en algunas regiones hay, pero la gente no los come. Pero yo los he comido así como están ahí, son riquísimos con limón y sal. Wow, riquísimo, ¿verdad? Así que, y especialmente si usted, es decir, se sienta a la mesa y los toma con gratitud, es decir, eso es lo que dice realmente la escritura. Todo es bueno si se come con acciones de gracia. Esto es algo interesante. Ya me dio hambre, ¿no? Con respecto a las distinciones entre la gente, bajo la ley, distinción entre el judío y el gentil. Bajo la gracia, la iglesia, todos los creyentes son uno en el cuerpo de Cristo. Esto es lo que vemos en Gálatas 3:28. Dice que ya no hay distinción entre judío, entre gentil, entre mujer, entre hombre, entre esclavo, entre libre. Es decir, esto no quiere decir que las mujeres son hombres y los hombres mujeres y que los esclavos. No, no. Está hablando de verdades posicionales. Recuerden que estas son verdades posicionales. Que quede bien claro, ¿verdad? Porque alguien puede malentender este punto. Y no queremos caer en eso. Con respecto al rito de la circuncisión, bajo la ley, requerimiento físico de todos los niños. Levítico 12:3. Bajo la gracia, es un hecho espiritualmente para todo creyente. Si a usted le preguntan, ¿usted ya fue circuncidado? Sí, ya fui circuncidado espiritualmente, ¿verdad? En Cristo fui circuncidado. Y no necesito mostrarles, ¿verdad? Es decir, solo necesito creerlo, ¿verdad? Eso es lo que dice la Escritura. Con respecto al velo, es decir, bajo la ley separaba el lugar santo del lugar santísimo, Hebreos 9:2-3. Bajo la gracia, Dios rasgó el velo del templo, dice, de arriba hacia abajo, cuando Cristo murió. Interesante esto, ¿verdad? Imagínense que porque era exactamente a la hora que se ofrecía el cordero y el sacerdote, el sumo sacerdote estaba ahí adentro. Qué tremendo susto debió haber llevado cuando de pronto el velo se rompió, pero más el susto era para los que estaban al otro lado, porque nadie podía ver hacia adentro, era la muerte. Pero ¿saben qué? La ruptura de ese velo significaba la vida, porque por medio de la ruptura de ese velo, ahora, es decir, Dios dice, todos tendrán acceso a mí por medio del sacrificio de mi Hijo Jesucristo. Interesante, ¿no? Es interesante lo que podemos nosotros aprender con respecto a estas verdades. La responsabilidad del hombre. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre? Vamos aquí a creer en el Evangelio de la Gracia. En Romanos 1:16-17, ¿recuerdan ustedes que dijimos que estos versículos debían de ser memorizados? Yo insisto, ¿verdad? Si todavía no los ha memorizado, hay que memorizarlos. ¿Qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Creer, entonces, solamente hay una condición, y no es hacer algo o pedir o llorar tristemente, sino creer. Algunos creen que, dice, se arrepintió, mire cómo lloraba. No, miren, los bolos lloran y no están arrepentidos. Yo he visto a hombres que han golpeado a su esposa y se han ido y luego regresan llorando y dicen que están arrepentidos, pero no es cierto. Eso no es correcto, ¿verdad? Aquí se trata de creer, es confiar en la obra de Cristo. 2, caminar diariamente en una dependencia rendida a Cristo y su palabra por medio del poder del Espíritu Santo. Como en Romanos 12, 1 al 2, habla del culto racional, y en Gálatas 5, 16. Una buena promesa en la vida cristiana está en Gálatas 5, 16. Andad en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Número 3, para creer en la gracia, ¿verdad? Esta es otra responsabilidad, creer en la gracia. Segunda de Pedro, crecer en la gracia. Estoy diciendo malas cosas, ¿verdad? Crecer en la gracia. Segunda de Pedro 3, 18, me acordé del versículo que dice, antes bien, crecer en la gracia. Este es el mandato. Recordemos que este es un mandato, no es una opción. Si usted quiere, puede crecer en la gracia, y si usted quiere, no. El apóstol Pedro dice, antes bien, crecer en la gracia. Esto es un mandamiento. Número 4, para no abusar de la gracia de Dios, ¿verdad? Gálatas 5, 13 al 15 y Tito 2, 11 al 13. Hablan de esto. La gracia no es una licencia para pecar, dice Pablo. La gracia no es una excusa para vivir como los incrédulos. Eso se llama libertinaje. Tenemos que aprender a vivir bajo la gracia, entendiendo la gracia y respondiendo a la gracia sin abusar de la gracia. Pero tampoco, este es como lidiar en una carretera en donde hay una línea. Eso es caminar en la gracia. Pero no olvide que al lado de la carretera hay una zanja que se llama libertinaje y al otro lado hay otra zanja que se llama legalismo. Tenemos que aprender a vivir en el equilibrio de vivir bajo la gracia, ni abusar de la gracia, ni estar en la zanja de libertinaje, ni en la zanja de legalismo. Es importante esto, entenderlo. Número 5, para no caer de las verdades de la gracia. En Gálatas 5, 1 al 4, habla de mantenerse firme en la libertad, ¿verdad? Es decir, esto no quiere decir que caer de la salvación como algunos enseñan falsamente. Esto quiere decir caer de nuevo en el legalismo o meterse o someterse o ponerse bajo las normas de la ley. Pablo estaba diciendo esto a los creyentes de Galacia porque ellos estaban volviendo al legalismo, estaban circuncidándose y estaban poniéndose bajo otra vez el yugo de la esclavitud. Necesitamos mantenernos siempre firmes en nuestra libertad en Cristo. Número 6, para servir a otros por medio de la gracia y utilizar nuestros dones espirituales. 1 Pedro 4, 10 al 11 nos habla de esto, ¿verdad? Es decir, noten que dice en el versículo del 10 al 11, habla que sea la verdad de Dios, ¿verdad? Que si alguno habla, dice, hable conforme a la verdad de Dios. ¿Y cuál es la meta de lo que hablamos? ¿Cómo sabemos que es un éxito lo que decimos? ¿O cómo sabemos que es la verdad de Dios? Es decir, para que en todo Dios sea, dice, glorificado por Jesucristo. El versículo 11, esta es la meta, ¿verdad? Es decir, es la meta. El número 7, para proclamar el evangelio de la gracia a los otros. Esa es la meta, ¿verdad? Proclamar el evangelio de la gracia a los otros. En 2 Corintios 5, 17 al 21, este era el afán de Pablo. Es nuestra responsabilidad llevar el evangelio. Es nuestra responsabilidad
evangelizar a los incrédulos. Necesitamos predicar el evangelio de Cristo. Necesitamos predicar el evangelio de la gracia de Dios. Necesitamos predicar el evangelio de Dios acerca de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos hacerlo. Entonces, ¿cuál es el fracaso? El fracaso del hombre y el juicio de Dios en esta dispensación. El fracaso del incrédulo. La mayoría del mundo no ha puesto su fe en Cristo y en su obra consumada para la salvación. Como resultado, van a ser arrojados al lago de fuego. En Apocalipsis 20, 10 al 15 habla de esta realidad. No es un cuento, ¿verdad? Este no es un invento para asustar a la gente, no. Es una realidad. Y saben, digo, es una realidad porque cuando estudiamos, en otras ocasiones, cuando me ha tocado que enseñar acerca del tema del infierno, la persona que más habló del infierno fue el Señor Jesucristo. Si Él habló de esto es porque es una realidad, ¿verdad? No como algunos dicen, no, el infierno es un invento de la iglesia o de lo religioso para asustar a la gente, ¿verdad? No, hermano o amigo que pueda estar viendo este audio, este video, esta predicación, es una realidad. Además, hoy en día, en vez de predicar el evangelio de la gracia y enseñar la palabra de Dios, la cristiandad está dominada por la apostasía y falsos maestros, acompañada de resultados trágicos, ¿verdad? Este es el fracaso realmente del hombre. Es el fracaso del hombre. ¿Cuáles son algunos ejemplos de la apostasía y falso maestro hoy en día? Lo que se proclaman apóstoles hoy en día, como por ejemplo, ya no está, ¿verdad? Ya murió, pero está alguien rechazando, pero aquí es lo que quería presentarles. La apostasía, ¿conocen algunos de ustedes? ¿Los han escuchado? Quizá no estén de acuerdo, ¿verdad? Es decir, con estas ilustraciones que estoy poniendo, pero es la realidad. A algunos les gusta, ¿verdad? Escuchar a ciertos hombres, a Dante Gebel, pero él es un predicador de la prosperidad, Maldonado, Luna y otros. Aquí solamente estamos, yo no estoy en contra de ellos como personas. Me opongo a sus enseñanzas. No son bíblicamente correctas. Y oro por ellos, para que ellos puedan un día darse cuenta de que no están siendo bíblicamente correctos. Algunos han empezado a darse cuenta de esto y por eso debemos de orar por ellos. No es decir, digamos, maldecirlos, no es decir, digamos, tirarles lodo, sino más bien señalarlos. Es decir, la Biblia dice que nos apartemos, pero necesitamos orar también por ellos, ¿verdad? Para que sean convencidos por el Espíritu Santo y que puedan ocupar sus cargos, sus responsabilidades, para que puedan instruir correctamente a los demás. Si leemos un panfleto, porque no quiero solo quedarme ahí, porque si leemos un panfleto, un folleto, un tratado de los que alguna iglesia reparte, que dicen para evangelismo, que diga que para ser salvos debemos invitar a Cristo a entrar en nuestro corazón y que hay que hacer la oración del pecador y que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Es nuestra responsabilidad proteger la pureza del evangelio. Saben que yo no entendía eso hace muchos años. Les estoy hablando de muchos años, ¿verdad? Yo leía esos folletos y me gustaba cosas, pero un día, por la gracia de Dios, es decir, y el Señor iluminó a hombres bíblicamente correctos para enseñarnos que eso no es lo correcto, ¿verdad? Es decir, no tenemos que añadirle nada más al evangelio, sino el evangelio solamente. En vez de estar poniendo cosas que la Biblia no dice, mejor utilicen un tratado y pongan versículos de la Biblia, lo que sí la Biblia dice. Pero no tratemos de engañar a la gente haciéndole creer que por hacer una oración ellos van a ser salvos. No estoy diciendo que no se deba orar, podemos orar, pero para darle gracias a Dios por la salvación otorgada, no para ser salvos, porque nadie puede ser salvo por medio de una obra, sino solamente por una obra humana, pero sí por una obra única, la obra de Cristo. Y finalmente, es decir,
en Apocalipsis 20:15, y el que no se haya inscrito, dice, en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. El fracaso del hombre y el juicio de Dios, y este es el fracaso del salvo, de los que son salvos. Demasiados creyentes fracasan en cuanto a la gracia de Dios, Hebreos 12:15, y atraen a sí mismo la disciplina, Hebreos 12:5-11. Algunos hasta el punto de una muerte física prematura debido a la desobediencia, como podemos ver en 1 Corintios 11:27-32, en Hechos 5:1-5, el caso de Ananías y Zafira, en 1 de Juan 5:16, que habla acerca de los que, es decir, por lo que no se debe de orar, ¿no? Por el pecado de muerte. Habla de un castigo de Dios, una muerte prematura. Dios también puso a algunas iglesias fuera de existencia en Apocalipsis capítulos 2 y 5. Y saben, es decir, está hablando de la iglesia de Éfeso y de otras. Sin embargo, los creyentes infieles no pierden su salvación, pero van a perder el galardón en el tribunal de Cristo. Es verdad que a causa de la infidelidad, un creyente no pierde su salvación, pero sí pierde, es decir, su galardón en el tribunal de Cristo. Y ya hemos aprendido, estudiando Romanos, que se pueden perder muchas otras cosas. Se puede perder el testimonio, ¿verdad? Es decir, entre los no creyentes. ¿Qué más se puede perder? Se puede perder también su testimonio con otros creyentes. Se puede perder, digamos, el ministerio. Alguien puede ser destituido de su ministerio si realmente no es fiel al Señor. Puede ser disciplinado, es decir, por el Señor. En fin, no solamente en el tiempo final va a perder su recompensa, sino que en esta vida también puede perder muchas otras bendiciones, ¿verdad? Que si aprende a ser fiel. Entonces, ¿cómo le concierne todo esto a usted? Es decir, no es una pregunta que debe responderme a mí, debe responderla a usted. Yo podía mencionarle muchas cosas ahora mismo, pero es su responsabilidad. A la luz de todo lo que hemos visto en esta primera parte de la dispensación de la gracia, es decir, qué cosas realmente son las que nos conciernen y qué cosas no, ¿verdad? Y en qué cosas realmente estamos bien y en qué cosas estamos mal. ¿Cómo podemos corregir aquellas cosas que no están bien? A la luz de lo que hemos aprendido y a la luz de lo que podemos seguir investigando en todos los pasajes que no hemos leído, pero que están ahí y que usted a lo mejor ha tomado nota. Bien, vamos a llegar aquí a este punto final y vamos a regresar